cordial saludo. Vamos a realizar el desarrollo de la etapa 4 del componente virtual del curso de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Esta etapa la vamos a desarrollar a través del desarrollo de un compostaje casero. ¿Qué podemos decir del compostaje? El compostaje es un proceso biológico que ocurre en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, con la adecuada temperatura y humedad asegurarían que la transformación sea higiénica de un determinado conjunto de restos orgánicos. El compostaje se desarrolla por medio de 4 etapas. Las etapas bajo las cuales se desarrolla es la etapa mesófila, la termófila, el enfriamiento y la maduración. Cada una de ellas tiene características y parámetros específicos bajo las cuales vamos a obtener los resultados esperados. Ahora podemos visualizar el ejemplo de la actividad que se realizó. Tenemos el registro gráfico donde mostramos la cantidad de residuos orgánicos que se estuvieron recolectando por un periodo de 4 semanas y a su vez el reactor o el recipiente donde se estuvo homogenizando estos residuos orgánicos, llevándole un control de medición, sobre todo especialmente de la altura, y a través de este y la forma del trapezoidal del recipiente pudimos obtener los diferentes volúmenes para llevar un control y una evaluación del proceso como iba evolucionando. El proceso del compostaje se realizó a través de una serie de insumos. ¿Cuáles fueron los insumos que utilizamos? Que son las entradas del proceso. Serían los residuos orgánicos, tierra que se le agregó, hojas secas, acerrín, y cada semana se le iba agregando todo esto al reactor en una mezcla homogénea. Para el volteo, que es la homogenización del compostaje y el aprovechamiento de este para que le ingrese oxígeno al sistema y por lo tanto los microorganismos tengan disponibilidad de oxígeno para poder elaborar sus procesos metabólicos. Ahora, dentro del proceso que se desarrolla en el reactor, también vamos a obtener unas salidas. ¿Cuáles serían las salidas? Las salidas serían los lixiviados, que en este caso fueron pocos, pero se presentaron. La temperatura, porque en las etapas, como le dije anteriormente, cada etapa está marcada por unas propiedades y en cada una se ve un incremento de temperatura. Esta temperatura es un calor que queda residual y lo va sacando el sistema a medida que se va estabilizando. Con el volteo ayudamos, además de oxigenar el sistema, ayudamos a que esta temperatura tenga un mejor control. Y por supuesto la salida principal, que es el compost, que es un abono orgánico con unas características y cualidades muy enriquecidas para los procesos de siembra. Aquí podemos observar cómo se desarrolló el cálculo del volumen del recipiente, que era un recipiente trapezoidal o una fracción de una pirámide. Vemos cómo determinamos cada uno de las medidas para poder tener el volumen y así calcular el volumen tanto final inicial como en cada fase del proceso. Si vemos bien, pudimos calcular que el proceso nos dio una reducción de volumen tanto del volumen inicial, que sería como el volumen de todo el recipiente por completo, se redujo alrededor de un 20.7%. Es decir, la reducción de volumen fue muy significativa. Ahora, estuvimos controlando el proceso principalmente a partir de unas mediciones de altura que se realizaban cuando agregábamos una nueva cantidad de sólidos y cuando terminaba la semana, o sea, antes de volver a agregar. Podemos ver el comportamiento lineal, homogéneo y muy correlacionado tanto en el volumen como en la altura, hasta la semana 4, que en la semana 4 cuando dejamos de agregar residuos. Y a partir de esa semana, lo que logramos ver es que hay una pequeña caída en el volumen y en la altura,
que no es más que se dejó de agregar nuevo material orgánico y el proceso comenzó a estabilizarse. Por eso ese cambio dependiente y una disminución en el volumen. ¿Qué podemos concluir del compostaje? El proceso de compostaje requiere aireación periódica para proporcionar oxígeno a los microorganismos que lo necesitan para realizar sus procesos. De igual manera, este proporciona un control de temperatura, ya que en las diferentes etapas se va incrementando la temperatura y necesitamos tener un control de ella. Los procesos que realizan los microorganismos, el material que se obtiene presenta una reducción significativa del volumen. Al realizar compostaje se contribuye a una disminución de la generación de residuos y se obtiene como beneficio un abono para plantas ornamentales o para la implementación de huertas. El compostaje ayuda a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y a disminuir los costos de recolección de residuos en cada una de las ciudades. Y la reducción del volumen del compost es periódica en el tiempo hasta que alcanza un punto en el que se estabiliza y ya esta tiene el volumen ya final, el que ya va a tener de por sí. Algunas de las bibliografías que utilizamos para el desarrollo de esta actividad, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo.